mestizo. Eran escuelas básicas, y si alguien quería seguir estudios superiores debía viajar al Virreinato del Perú. En 1595 los dominicos, ¿cierto?, que es una agrupación de la Iglesia Católica también, fundaron el Colegio Santo Tomás, y los jesuitas el de San Miguel, que eran dos congregaciones católicas distintas, los dominicos y los jesuitas, donde se impartían clases de latín, filosofía y teología. Ya en 1608 se creó el Seminario de Santiago destinado a formar sacerdotes. Ahí está. Más tarde ambos colegiados fueron elevados a la categoría de universidades pontificias, ¿ya? En 1619 y 1621 respectivamente, por autorización papal, aunque después desaparecieron, cuando se creó la Real Universidad San Felipe. Entonces podríamos decir que la primera universidad en nuestro territorio fue la Universidad de San Felipe en 1738. Y bueno, y como ustedes saben, las mujeres recibían instrucción en los conventos de monjas, donde aprendían a leer, escribir, bordar, cocinar, cantar e incluso un poquito más, pudiese ser bailar. ¿Ya? Estoy admitiendo aquí gente también. Bueno, entonces, esta primera universidad, ¿cierto?, con toda la venia de la iglesia, la Universidad de San Felipe, en 1738 y 1757, ¿cierto?, estas fusiones, y finalmente en 1839 se termina, se cierra la Universidad de San Felipe para pasar, ¿cierto?, de una iglesia más bien católica, ¿cierto?, dominada por el dogma religioso, a una universidad un poco más laica, que es la Universidad de Chile, en 1842, a ver, para ver su participación, a cargo de quién fue el primer rector de la Universidad de Chile. Andrés Bello. Andrés Bello, pero miren, aquí el límite, lo que yo les quiero comentar un poquito, es que tenemos que, ¿dónde está la línea un poco de todo esto de la formación? Está asociada a la creación de la República. Algunos dicen que el, la Casa Española, ¿cierto? La monarquía española quería a sus colonias ignorantes y analfabetas para poder así poder dominarlas de mejor forma. Eso es una teoría. Y otra teoría creen que la verdad no fue así, puesto que son los mismos españoles que envían a los sacerdotes y son estos los que instalan escuelas, ¿cierto? Les enseñan a leer, a escribir, un poco más. Ya yo me inclino un poco más por la segunda. Yo creo que en ningún momento quiso al pueblo analfabeto. Pero sí también debemos saber que siempre hubo rivalidad entre España y Francia, y por lo tanto, en general, el gran desarrollo de las ciencias en Francia, en París, estoy hablando en particular de nuestra profesión, de la cirugía, de la odontología, estaba dominada por Pierre Fauchard. ¿Se acuerdan que conversamos la semana pasada? Y nosotros durante el periodo colonial vemos poco texto escrito que entraba a Chile, o incluso no tenemos dentistas o extranjeros franceses que hayan entrado a nuestra colonia. ¿Cuándo vino a cambiar esa situación? Cambia cuando finalmente nosotros pasamos a ser república, ¿cierto? Y al hacer república ya tenemos la posibilidad de abrir nuestros horizontes, hacer intercambios comerciales no solamente con España ahora, sino con todo el mundo, y también no solamente intercambio comercial, sino también cultural. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que hacer un poco el límite entre que somos colonia y entre que somos república. A ver, ¿cómo, quién era cómo se llama el rey que estaba justo cuando el rey Carlos de España? Ahí no me recuerdo el nombre del rey que estaba, Jorge, Carlos, no me acuerdo, que estuvo encarcelado, ¿cierto? Y donde Chile estuvo entre 1810 y 1819, ahí en este periodo de, entre comillas, sin rey, pero a la vez como armando un poco la república para Chile.
Ahí si alguien me ayuda después, no me acuerdo el rey que estuvo gobernando justo en ese periodo. Profe, el rey Fernando VII. Gracias, muy amable. Fernando VII. ¿Y de qué casa era ella, él? Así como, ¿de qué familia, de qué? No, ¿no? Buscando. Ya, gracias, gracias. Bueno, aquí seguimos, entonces, claramente era un clérigo el que dirigía la Universidad de San Felipe y las Borbón, Borbón, algo gracias. así. Sí, de la familia de los Borbón, y por lo tanto eso tenía mucho, mucho hacia atrás también. No, no sé desde cuánto tiempo dominó la casa de los Borbones eh, España, no lo sé. Pero fue en ese periodo en que tenían una rivalidad enorme con Francia. Bueno, la Universidad de San Felipe entonces entrega estos conocimientos más bien de teología, y en cambio la Universidad de Chile ya pasa a ser un poquito más laica con la dirección de Andrés Bello, ¿cierto? El que no conoce a Andrés Bello tiene que mirar un billete de 20.000 y ahí lo conocemos, ¿ya? Esa fue la primera universidad en nuestro país, en 1842, y posteriormente se crea la segunda universidad en Chile, que es la Universidad Católica, pero aquí dice Universidad Católica de Chile, pero es la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1888. Ya son las dos universidades. Y bueno, ustedes saben que había un gran crecimiento, polos de crecimiento en Chile, o sea, había un polo de crecimiento en Santiago, ¿cierto? Valparaíso, Santiago, y había otro polo de crecimiento en Copiapó, ya con todo el tema de la minería, y otro polo de crecimiento tenía que ver con Concepción, que estaba a propósito de resguardando nuestro límite sur de nuestro país. Y ahí en ese tiempo se creó la Universidad Pencopolitana, que obviamente ya no existe, estuvo en ese periodo, pero después fueron como las bases para crear la Universidad de Concepción en 1919. Y podríamos decir que ahí estarían las tres universidades más antiguas. Y increíblemente la Universidad Católica hace muy poco tiene la carrera de odontología. No así la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción, que eran los dos orígenes, ¿cierto? Donde se formaban los odontólogos en nuestro país. Y bajo el título de dentistería. Después vamos a hablar un poquito más del desarrollo propiamente tal de nuestra carrera. Por el momento nos vamos a enfocar a las universidades. ¿Qué pasó en el resto del país? Como la Universidad de Chile y la Universidad Católica lo que tenía a través del país eran sedes regionales. Estaba la Universidad de Chile, ¿cierto? Aquí en Temuco, como una sede regional. Ya estaba ubicada en lo que hoy día es la Universidad de la Frontera, en la calle, espérenme, ¿cómo se llama la calle? Entre Uruguay, no, pero Montevideo. Es una calle en donde se para el pabellón de anatomía, ¿cierto? Y el resto. Esa era la Universidad de Chile. Y lo que teníamos al frente de lo que es el santuario de Schoenstatt, ahí, ese sector era la Universidad Técnica del Estado. Recuérdense que en el gobierno anterior todo esto ocurrió, eh, la de la fusión de las universidades, de las sedes regionales, ocurrió en el gobierno militar, ¿cierto? En donde hay una nueva norma, una nueva administración, es cierto, sectorizada por región, etcétera, y hace que las sedes regionales de la Universidad de Chile logren universidades regionales, ¿ya? Y se termina lo que son las universidades técnicas del Estado. Es así como pasa esto en Temuco, en La Serena, en Antofagasta. En Antofagasta pasó exactamente lo mismo que en Temuco, es decir, en los años 80 se fusionó y se crearon la Universidad de Antofagasta y acá nosotros la Universidad de la Frontera en 1981-82. Ya ahí depende del decreto que lo quiera considerar. Por eso estamos cumpliendo 40 años. ¿Ya? Otra ¿Profe? universidad, dígame. ¿Está grabando? Chuta, gracias por avisar. De Sorry. nada. Ahora sí. Ya, aquí ustedes ven nuevamente un calendario de fechas de las universidades chilenas, ya algunas todavía vigentes, otras ya han desaparecido como la Pencopolitana, y otras que se mantienen, ¿cierto? Aquí yo tengo como fecha
del 10 de marzo de 1982, la Universidad de la Frontera. Ya durante este año se están cumpliendo los 40 años entonces. Y vamos a ver la carrera de odontología ahora. Ya pasamos desde la universidad, periodo colonial, republicano, vimos los distintos crecimientos y desarrollos de las universidades, y ahora cómo fueron apareciendo, ¿cierto? Aquí no están en orden, pero está, no es cronológico, no es la aparición, pero tenemos la Universidad de Chile primero, después la Universidad de Concepción, después Valparaíso, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Talca, aquí aparece la Universidad Mayor, Antofagasta, Viña del Mar, y así sucesivamente hasta completar muchas universidades que hoy en imparten. Ustedes mismos me dijeron que habían 34 ofertas académicas para la carrera de odontología, ¿cierto? Yo estoy desactualizado porque todos los años van apareciendo y van cerrando en junio. Para los que no conocían, la Universidad de la Frontera, ¿cierto? Tenía la Facultad de Medicina, y antes que saliera la Facultad de Odontología, porque ustedes llegaron a la Facultad de Odontología, existía la carrera, ¿cierto? Que era parte de la Facultad de Medicina y tenía este logo. Yo no sé si este logo lo siguen ocupando o no ustedes que están en primero, ni tampoco sé si el de ese corresponderá al de la facultad. Pero en algún momento estuvieron esos logos eh, en la facultad. ¿Ya? Este es un artículo de la evolución de las universidades chilenas. ¿Por qué se toma este periodo? Porque desde el año 81, que es a propósito de una ley del gobierno de ese momento, hasta el 2004 hubieron muchos cambios, ¿ya? Esto fue escrito por Ricardo Cruzcoque, ¿cierto?, en la revista médica chilena. Antes de la reestructuración de las universidades, que tiene que ver con la incorporación, por ejemplo, de las universidades tradicionales o de las universidades públicas, es la incorporación y la posibilidad de tener universidades privadas, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, uno lo vino a visualizar un poco más tarde en región, pero se dio más en Santiago la creación de las universidades por esos años. En nuestra ciudad, la primera universidad privada que llegó fue la Universidad de Temuco, en el año aproximadamente, año 90, por ahí, 91, sí, por ahí, 10 años después, y después obviamente también murió la Universidad de Temuco y está en el espacio que hoy día es la Universidad Mayor, ¿cierto? Ahí en Doctor, en Avenida Alemania con Doctor, se me olvidó el nombre de la calle, ya. Son 8 universidades en el país que hoy día se denominan las tradicionales, ¿cierto? Eh, 2 de ellas eran estatales y las demás es privadas con subvención estatal. Y de acuerdo con el concepto de Estado docente y laico originado en el liberalismo y positivismo del siglo XIX, cuando se creó la República de Chile. Entonces teníamos desde su fundación, ¿ya? Ahí tenemos los años de fundación, y un poco el aporte, ¿cierto? Si ustedes se van a dar cuenta, está asociado a matrícula. Miren la cantidad de alumnos que tiene la Universidad de Chile, comparada, por ejemplo, con la Universidad Austral, que tal vez es algo más cercano de nosotros, ¿ya? Este decreto, número 2 del año 81, del gobierno militar de la época, fragmentó las universidades estatales o públicas en sedes regionales y dictó una completa libertad de enseñanza superior. Ahí se crea la libertad de enseñanza superior, porque acuérdense que por el modelo económico que implementó el país, que es un modelo neoliberal, y el modelo neoliberal dice que en definitiva todo tiene que estar regulado por el mercado, ¿cierto? Oferta y demanda, y en definitiva el Estado solamente toma como palco o un nivel un poco más bien fiscalizador, pero no es la persona que regula el mercado, lo regula el mismo sistema, ¿ya? Y así funcionó no solamente en educación, también en salud y en otras cosas, ¿cierto? Con el mismo espíritu del año 1870, como resultado de este decreto se crearon las universidades derivadas de las tradicionales y 11 nuevas universidades privadas que serían sometidas a procesos de examinaciones. ¿Cuáles fueron? Muchas de estas ustedes ya ni las conocen. Está la Diego Portales, eh, también estuvo aquí en Temuco, camino a Labranza, ¿ya? Eh,
¿sí? Antes de llegar a Labranza estaba la Universidad Diego Portales, estaba Gabriela Mistral, también llegó la Universidad Gabriela Mistral, Central de Chile, la Universidad Mayor, Finisterra, la República, miren, la creación de la Universidad República que hoy día está, hace muy poquito cerraron esta universidad, no acreditó y la Superintendencia de Educación cerró esta universidad. Tenemos la de Andrés Bello, la Universidad Andrés Bello y la Adolfo Ibáñez, que hoy día todavía están presentes y con muy buen estatus, ARCI y las Américas. Entonces, la historia de esta fundación de estas universidades privadas ha sido distinta. Algunos han crecido, unas están en un muy buen nivel y otras en bajo nivel, e incluso han desaparecido como la República. El año 86 se agrupan las universidades tradicionales y sus derivadas en un consejo de 25 rectores que actúan como una agencia de coordinación, ¿cierto?, que no afecta la autonomía administrativa de sus componentes. Estas universidades son, ya por ejemplo, aquí aparece la Universidad de la Frontera, porque el año 81 se conforma a partir de lo que ya conversamos, y esa situación pasó en Antofagasta, Atacama, La Serena, Valparaíso y La Frontera. Incluso la Católica de Temuco también pasó de una sede de la Pontificia Universidad Católica a ser la Universidad Católica de Temuco. ¿Ya? Y así tenemos todas las que se ven ahí. El año 84, un grupo de académicos de la universidad analizó críticamente la política educacional de las autoridades militares que afectaba gravemente a la Universidad de Chile, como las más antiguas de las universidades tradicionales. Y en marzo del año 90, el término del gobierno militar, se dictó la ley 18.962, la famosa LOCE, ¿ya?, que después se modificó hace muy poco, después de la Revolución Pingüina, pero en en el año 90 ya había sido modificada. Y ahí se creó un Consejo Superior de Educación. Y este estaba destinado a supervigilar y acreditar a las nuevas universidades privadas. Y de este modo, en la década de los años 90, se fundaron otras 29 universidades. Hoy día lo que limita un poco es el proceso de acreditación a través de la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA. Las universidades se tienen que acreditar en distintas dimensiones, pero hay carreras que están obligadas a acreditar, como las de educación, medicina y odontología. Aquí están las universidades privadas que de 1990, gracias a esta nueva ley, se pudieron crear. Muchas de estas a ustedes no les son conocidas, pero ahí está, por ejemplo, la Autónoma del Sur. ¿Se acuerdan de la Universidad Autónoma del Sur? Porque partió aquí en Temuco, su sede principal es de aquí de la ciudad de Temuco, ahí en Avenida Alemania también, pero posteriormente se instaló con sede en Talca y sede en Santiago, y por lo tanto su nominación cambió de Autónoma del Sur a Autónoma de Chile. ¿Ya? También nace también una prestigiosa universidad, la Universidad de los Andes, hoy día muy prestigiosa, la Universidad del Desarrollo, etcétera. Ya está, también está Santo Tomás en los años 90. Y ya en el 2004, más cerca, después de los años 90, la escena cambió radicalmente. Hay 30 universidades autónomas y están aún en proceso de acreditar otras 5. Por lo tanto, en Chile hay actualmente 55 universidades autónomas, de las cuales 25 son tradicionales y derivadas del Consejo de Rectores. Muchas universidades. Por eso uno nos asombra de que hayan 34 carreras de odontología. ¿Ya? Y obviamente están la mayoría concentrada en Santiago, como ustedes ven, en la región metropolitana. Pero bueno, en Temuco, a ver si nos suma, tenemos una. Esto fue el 2004, pero imagínense, hoy día tenemos la universidad, a ver si ustedes me ayudan, la Universidad de la Frontera, la Universidad Católica, la Universidad de Santo Tomás, Universidad Mayor, Universidad Autónoma. 5. 5 universidades. ¿Ya? Lo que es las matrículas, obviamente, están lideradas por la Universidad Católica y por la Universidad de Chile, y después baja a la USACH y Universidad de Concepción, Universidad de Valparaíso y Universidad Católica de Valparaíso. ¿Ya? Nosotros en la Universidad de la Frontera todavía no aparecemos en el desarrollo por la cantidad de matriculados. Importante, la universidad que mayor producción de investigación científica
¿cierto? Las publicaciones están en la Universidad de Chile, la Católica y Concepción, ¿ya? Nosotros en la Universidad de la Frontera apenas teníamos un poquito más de 20 publicaciones. Eso ha cambiado mucho desde esta publicación del 2003, puesto que las universidades se dieron cuenta que la forma de financiamiento no solamente era por matrícula, sino también por investigación. Esos son los dos motores que mueven a la universidad para su financiamiento. Entonces, en la universidad se contratan ciertos profesionales solamente para investigar, no para hacer docencia, sino solamente para producir investigación. ¿Ya? Bueno, esto conlleva, por ser también la vinculación de la universidad a personas con grados académicos de licenciado, magíster o doctorados, ¿ya? Y obviamente donde está mayor cantidad de docentes con este tipo de grado están en la Universidad Católica, en Concepción y la Universidad de Chile, ¿ya? Obviamente si son los que también producen mayor cantidad de producción o investigación. Dudas, consultas sobre las universidades. Eh, Tenemos 68 invitados. Gracias, me pueden whatsappear, o sea, me pueden whatsappear, me pueden también escribir por el chat alguna duda, consulta. La idea es que veamos, hoy día es un pincelazo no de la carrera de odontología en particular, sino de las universidades, del desarrollo de la universidad en, ¿cierto? En nuestro país, en nuestro periodo colonial y en nuestro periodo republicano. Ninguna duda, parece, como dice la Valentina. Ninguna duda. Perfecto. Ya, esperemos un poquito. Ahora tengo que apagar esto. Voy a ir a buscar. Tengo que parar la grabación. Ponerle pause. Voy a ir a minimizar para ir a buscar la otra presentación que no la tengo. Ya. Vamos a comenzar a grabar. Nos queda media hora, seguramente esta presentación no la vamos a poder terminar, pero la vamos a dejar ahí, continuamos la próxima semana. Así que cuando sean las 4:30 ustedes me avisan porque yo ahora entramos a esta materia que me gusta mucho a mí, que tiene que ver con el sistema público chileno, ya de cómo nace, cómo se origina el sistema público chileno y que finalmente a mí me gusta que ustedes entiendan por qué hoy día ¿Hay algún papá que trabaje en el sistema de salud público? ¿Algún papá o mamá? No que sea dentista, sino que trabaje en un sistema público de cualquier profesión, técnico, profesional. ¿Dónde trabaja su papá, Luis, o su mamá? ¿En un hospital, consultorio? Hospital, ya. ¿Alguien más? ¿Dónde? Trabaja en el hospital de Temuco, hospital de Pucunco, de Padre Las Casas, de Temuco. Ya, perfecto. Bueno, ustedes van a ver y van a conocer gente que trabaja en los sistemas públicos y ellos sienten como peces que se quejan, uno se queja, ¿cierto?, de las condiciones, del suelo, de la pobreza, etcétera, pero cuando hay que ponerse las pilas, se colocan la camiseta. Yo creo que no hay ningún funcionario público que no se coloque la camiseta por el sistema público de Chile, de este fervor o esta vocación
¿cierto?, para servir a los demás. Yo creo que eso lo he visto en todos, ¿ya? Justamente, como dice la Valentina, una persona que trabaja en una clínica es distinta a una en el hospital. La persona que trabaja en el hospital tiene un espíritu distinto de servicio, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿de dónde viene esto? Yo le diría que es una herencia que viene de lo que hoy día vamos a conversar, ¿ya? Y aquí comienza la presentación. Nosotros vamos a hablar de las consideraciones sociohistóricas de la institucionalidad sanitaria chilena. Es decir, que estas cosas no ocurren como de la noche a la mañana y dice, ya, ¿saben qué? Mañana se me ocurrió a mí que vamos a crear hospitales y vamos a llamar a que contraten a los médicos, a los dentistas, etcétera. No, no es así. No es como tal vez hoy día lo vemos cuando se crea un hospital, sino que parte de otra forma, ¿ya? A mí me gustan estas palabras eh, que dice de la historia social de la salud pública, porque la salud pública habla de una historia social de nuestro país, ¿ya? Y dice, para vencer las desigualdades no basta la determinación, es necesario además entender su origen. La desigualdad no empieza ni termina en los ingresos, como creen algunos, ¿cierto? Algunos creen que pagándole más a una persona se termina la desigualdad. Ella se manifiesta en los primeros años de vida de las personas, continúa con las oportunidades de educación, se profundizan en las discriminaciones y se consolida en la adversidad. Se produce diariamente y se profundiza cada vez que los más poderosos imponen sus intereses sobre el interés general, ya sea en la política, los negocios o las decisiones públicas. En Chile no hay una sola desigualdad, hay muchas desigualdades y todas están relacionadas entre sí. Le dejo este mensaje, ya va a estar en la presentación, se los dejo para que lo reflexionen, porque más de alguno de ustedes va a estar en una condición en donde le va a tocar tomar decisiones, ¿ya? Y ojalá puedan ocupar este criterio dentro de un montón de otros criterios, de muchos, para tomar el tema de las decisiones, ¿ya? Los textos con los que yo trabajé o para poder obtener esta información o esta clase, está este que se los recomiendo, que es el rojito, este que está aquí, que miren, si ustedes se fijan en el nombre, Historia Social de la Salud Pública, se parece bastante al, al nombre de la presentación. Y este está escrito por una historiadora, perdón, está escrito por una historiadora, que es María Angélica Illanes, ¿ya? Y es un texto muy bonito. El de acá es un texto más bien de la historia cronológica de la universidad, ¿ya? Específicamente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, ¿eh? Para quienes son de la Universidad de Chile, claro, tiene mucho sentido porque participaron y son parte de esa historia. Lo personal, yo que no estudié ahí, sino yo estudié, al igual que usted, ahí en la Universidad de la Frontera, no me hace mucho sentido a mí. Y hay dos textos más que me gustan mucho, que es Historia de la Protección Social de la Salud en Chile, ¿ya? Porque por ahí comenzó, ¿ya? La salud se consideró como un bien que era necesario para proteger socialmente a las personas, ¿ya? Y este está escrito por Carlos Molina, es médico, ¿cierto? Historiador, pero es médico, ¿ya? Con la colaboración de varios más y está patrocinada por FONASA. Y este libro también es muy bonito, Institucionalidad Sanitaria entre 1889 y 1989, ¿ya? Que también del mismo autor, pero este ya es un poquito más profundo, ¿ya? Entonces comencemos. En el siglo XIX, ¿cierto? Está hablando de 1800 a 1899, Chile posee un sistema de salud caritativo, privado, subsidiado. ¿Quién me podría decir qué significan estas tres palabras? Caritativo, privado, subsidiado. Bueno, primero, hola. Sí, escucho. Bueno, con el hecho de que fuera privado, asumo que no era dependiente del Estado,
pero que Ya, fue perfecto. subsidiado significa que recibía igual cierto apoyo estatal, pero no era del todo dependiente de él. Ya, Y la perfecto. parte de caritativo no estoy seguro de a qué podrá referirse exactamente. Ya, ¿y qué significa caridad? Eh, no sé cómo A ver, sería yo correcta no, me están definirlo. si me están escribiendo por chat, a veces hay gente que le prefiere escribir por chat. Ya voy a poner mi chat aquí para Es como leerlo. libre de intereses, profe. Caritativo es cuando uno da algo, ¿cierto? Sin recibir algún cambio económico, ¿cierto? Por caridad, ¿cierto? Privado, como dice usted, que no estaba por protección del Estado, pero el que sea subsidiado no necesariamente tiene que ver con un subsidio del Estado. Por ejemplo, si yo a mi hijo le doy plata para que él se compre algo, yo lo estoy subsidiando también, y yo no soy el Estado. O sea, el subsidio no necesariamente viene siempre del Estado, ¿ya? No es un concepto como de ISAPRE, ahí lo vamos a ir viendo, Valentín. Ya, entonces, cuando hablamos de caridad, aquí está un poquito más desglosado hacia abajo, estaba entregada por figuras filantrópicas. ¿Quiénes eran estas figuras? Estaban principalmente representadas por dos grupos, que era la aristocracia y la iglesia. Ustedes recordarán, por ejemplo, en esta película, eh, ¿cómo se llamaba? Subterra, en donde la gente en Lota tenía el carbón, ¿cierto? Y a la hija del dueño se le ocurrió tener un colegio y una atención de salud por caridad, ¿cierto? Se le entregaba gratuito a los trabajadores. Las iglesias ya es más conocido que muchos de los orfanatos, los hospicios, los hospitales para pobres, ¿cierto? Eran atendidos y pagados por la iglesia. ¿Sí o no? ¿Esos dos modelos los conocían? Voy a ver mi chat. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Pero yo no sé si alguien de ustedes todavía cree cuando usted ve una promoción y dice, cómprese un televisor y llévese un DVD gratis. La pregunta, ¿usted cree que se lo están dando gratis o lo está pagando? ¿Ya? ¿Qué cree usted? Lo estamos no lo pagando. pago. Todo se paga, perfecto. Entonces, cuando yo estoy entregando, pese a esta función filantrópica de caridad por la aristocracia y la iglesia, ¿la gente está entregando esto gratis? No. ¿Será gratis? ¿Qué cree usted ahora? Si lo llevamos a la atención de salud, una atención de salud caritativa, ¿será gratis o no? ¿Sí o no? Juéguesela, juéguesela. Nadie quiere jugársela. O sea, yo creo que no es gratis, pero no se me ocurre en ese tiempo, finales del siglo XIX, qué es lo que pedirían a cambio, por ejemplo, la iglesia que tenía un control como, o sea, una hegemonía como total, no sé qué podría Ya, recibir a cambio. perfecto. ¿Alguien le quiere responder a su compañero? ¿Qué cree? Yo creo que No se le quería más ocurre. control todavía. Bueno, Querían un sistema de educación, de hospital que implantaran sus creencias o algo así. justamente, lo caritativo se pagaba de dos formas. La aristocracia exigía lealtad. O sea, si yo soy el dueño de la empresa de carbón, ¿cierto? Y tengo era imposible demandar ¿cómo se llama? Al patrón o, ¿cierto? Al dueño si él es tan caritativo, si él nos entregaba salud. ¿Cómo lo voy a demandar? ¿Cómo voy a pensar que él quiere algo malo para mí? Y la iglesia, bueno, también solicitaba a cambio, en este caso, eh, un poco de fe o un poco de ¿cierto? De creer las creencias, por lo menos nadie pudiese ir contra las creencias de la iglesia si quería estar a cambio de esa atención, ¿ya? Y bueno, se preocupaba obviamente, ¿se acuerdan que yo les comentaba? La iglesia principalmente en salvar almas y no cuerpos, porque en ese tiempo la salud era bastante precaria, ¿ya?
Y bueno, las instituciones que ustedes van a escuchar hablar, orfelinatos. ¿Qué son los orfelinatos? Los asilos, los hospicios. Si lo tuviésemos que traducir hoy día, ¿qué corresponderían? Orfanatos, No escuché, perdón. orfelinatos serían los orfanatos. Ya, perfecto. Que antes era como común, ¿cierto? Perder los papás, porque el periodo de vida, ¿cuál era más o menos la esperanza de vida de la gente en esos tiempos? A lo más 35. A lo más 35. Entonces, ser, cierto, huérfano, habían como hartas posibilidades de esa situación. ¿Ya? Más encima las condiciones laborales eran malas, entonces la gente trabajaba y se moría en esos espacios. Muy bien. Bueno, ahí vamos a ir conociendo y reconociendo un poco los nombres, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, y este otro elemento, que como la universidad, o sea, en este acto de salud, ¿cierto? La salud se daba bajo, ya dijimos, ¿cierto? La salud era caritativa, privada y subsidiada. Pero se daba esta situación. El acto de dar sin que el que reciba tenga derecho a exigir, porque como era gratis, era algo caritativo, ¿me podría dar una acción de exigir? ¿Podría yo exigir algo? ¿Qué creen ustedes? No, pues, sí. No. Te lo están dando. Y bueno, y aquí ustedes se dan cuenta que hoy día, pese que han pasado de esta situación que estamos hablando de los años del siglo XIX, 100, son las 4 y tanto, son alrededor de 100 años, pero hoy día esto se ha perpetuado en la cultura de las personas tanto, que yo que trabajo en un sistema público, yo veo en los adultos mayores, ellos sienten que no tienen derecho a exigir nada. No, doctor, me dicen, yo contento con lo que me da, ¿qué voy a estar pidiendo algo más? Si esto es gratis, es bueno, ¿se fijan? En cambio, esa misma situación, que alguien decía por ahí en el chat, ¿usted cree que algún paciente en la clínica no va a exigir algo que él cree que es exigible? No, ¿cierto? O sea, la forma de plantear el derecho de exigir algo en una consulta privada o en el sistema público son muy, muy distintos. Y es por eso que, después lo vamos a ver, pero la reforma del 2005, la ley GES, etcétera, la ley de financiamiento, la que costó más, se costó 10 años para que saliera esa ley, es la ley de deberes y derechos de los pacientes. ¿Ya? Ustedes saben que existe esa ley, ¿cierto? Deberes y derechos. La vamos a ver en la última clase, yo creo que vamos a ver esa ley. Entonces, ¿qué estaba pasando también en el siglo XIX? Más o menos paralelamente, aparte de los temas de salud, de los temas sociales. Existe una salud social popular, organizada, que no era capaz de mantenerse por sí sola. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que la salud, si era caritativa, ¿daba para todos? No. Entonces la misma gente se tuvo que organizar popularmente para atender estas situaciones. Y en este periodo, a mitad del siglo XIX, se crean, bueno, un poquito más adelante, no les voy a adelantar materia. Bueno, la odontología por su parte tampoco no contaba con un prestigio social ni una prestancia científica, ¿cierto? ¿Se acuerdan que todavía estamos en un periodo del siglo XIX que los cirujanos, los dentistas, aparte de hacer extracciones, que lo hacía el mismo que cortaba el pelo, ¿cierto? El barbero, no había mucha formación, no había formación universitaria, etc. Pese que la universidad se creó en 1942. Entonces ya a mediados 1850 y tanto, hasta hasta 1900, comienza a darse la proletización producto del modelo capitalista imperante. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente salió de los campos y se vino a la ciudad a tratar de trabajar
y tener una mejor condición de vida, pero lo que se dio cuenta era que finalmente sus condiciones laborales eran muy, muy malas, ¿cierto? Y la gente estaba viviendo en lo que son los conventillos. Ya, si ustedes no entienden alguna palabra que yo voy diciendo, me la preguntan por el chat y yo se las explico, ¿ya? Entonces vivían en estos conventillos en forma, ¿cierto? Todos agrupados, por lo tanto se provocaban mayor problemas de salud en general, ¿cierto? Y además internacionalmente también comienzan a haber estos movimientos mundiales en torno a la organización obrera, ¿cierto? En Europa, ¿ya? Y el pueblo empieza a luchar por buscar caminos que evitasen o liberasen de esta proletización que tenía la gente, ¿cierto? Que era la pobreza. Y comienza a haber una aguda tensión política. Entonces, el Estado no se comprometía con la salud de las personas, ¿cierto? Todavía estaba bajo este régimen caritativo privado. Los médicos iban a los domicilios, ¿cierto? Ahí hacían sus atenciones o tenían sus consultas privadas, se pagaban con trueque, etc. Entonces nace una primera, frente a un Estado gendarme, ¿cierto? Que es solamente regulatorio, nace una primera organización autónoma de base. Cuando digo organización autónoma de base, significa que no, si yo lo veo en forma piramidal, la base es quienes están comprometidos con a quienes les toca esta situación. Ya son las mismas personas que crean sus organizaciones y se crean las sociedades de socorros mutuos, e incluso el nombre lo dice, socorrerse mutuamente. Es una organización que tuvo mucha importancia porque es también la base del sistema de salud público de Chile. Es decir, el sistema público del Estado de Chile no se le ocurrió al Estado, se le ocurrió a la población chilena, que dijeron, si el Estado no nos ayuda, nosotros vamos a tener que ayudarnos entre nosotros. Y esta sociedad de socorros mutuos correspondía a que las personas dejaban, nace primero por la muerte de sus asociados, es decir, ellos veían que cuando uno de sus asociados, trabajadores, moría, ¿cierto?, por accidente de trabajo, la familia que dejaba, acuérdense que las mujeres en general no trabajaban, este hombre dejaba una familia, ¿cierto?, sin sustento, en el total abandono, en la miseria misma, en la pobreza, y más encima no tenía ni siquiera plata para enterrarla, ¿cierto? O darle santa sepultura, acuérdense que también somos un país bastante religioso, más en esos tiempos. Entonces dijeron, bueno, nos vamos a agrupar y vamos a dar un peso, no me acuerdo el valor de la moneda, un centavo, una parte de nuestro sueldo para crear esta sociedad. Cosa que cuando alguno de nosotros vaya a morir, ¿cierto?, nuestra agrupación, nuestra sociedad, vaya en ayuda de esta familia, entregando el dinero suficiente para tener una muerte digna, un entierro como, ¿cierto?, importante, y dejar un fondo también de dinero para la viuda y sus hijos. Fue todo un éxito, y posteriormente fueron ampliando este apoyo, esta ayuda. Pasaron a tener después fondos para médicos, para la farmacia, para la botica, ¿cierto? Y para el dentista. Y ahí aparecemos nosotros, ¿cierto? La Sociedad de Socorros Mutuos da los recursos para que sus asociados puedan adquirir los servicios de dentista. ¿Ya? Después, también aquí nace lo que se llaman las licencias, es decir, cuando una persona se enfermaba y tenía tantos días de, no sé, un mes sin trabajar, recibía por parte de la sociedad también un monto importante. ¿Ya? Por lo tanto, desde aquí, estos son nuestros orígenes. Desde aquí, todos quienes no somos funcionarios públicos, desde aquí viene este espíritu, como decían ustedes en el chat, que uno no entiende por qué la mamá o el tío o el papá que trabaja en el sistema público como que tiene un espíritu distinto. Es por esto. Esta es nuestra herencia, ¿ya? Que es una máxima expresión del pueblo por la lucha por sí misma para enfrentar el desamparo y las enfermedades. ¿Ya? La organización de las personas. Acuérdense que me tienen que decir cuándo son las 4:30, porque si no paso de largo. Ya. Estatutos de la sociedad. ¿Qué decía? Porque ellos crearon unos estatutos y escribieron. Decía, respecto al socorro físico de los asociados,
los estatutos de la sociedad organizada en un sistema de atención de salud y un sistema previsional. Dos cosas, ¿se fijan? Salud y previsión, pero integrados en ambos. Es decir, era una atención de salud previsional, financiado por los mismos socios. Aquí no está el Estado, no está el patrón, no hay nadie. Las mismas personas que lo conforman. Uno. A través del pago de cuotas de ingresos y semanales diferenciadas, de los cuales dependería el pago del subsidio por enfermedad, dividiéndose así a los socios en categorías. Bueno, si usted pagaba 20 centavos, 40 centavos, 50 centavos semanales, el servicio de los socios sería distinto. Para los socios enfermos, la sociedad se contrataría los servicios de uno o más médicos. Y aquí miren, la primera palabra que definimos a quienes hacen el oficio o quienes llevan la historia de nuestra profesión, los sangradores. Eso éramos nosotros. Si alguien quiere buscar el nombre de cómo se llamaban los cirujanos dentistas en el periodo del siglo XIX en nuestro país, somos los sangradores. Y las boticas, que son las farmacias. El acceso al servicio asistencial se estableció después de 6 meses de ingreso a la sociedad y después del 4º día de enfermedad, salvo casos urgentes, cuando tendrían derecho a asistencia médica y medicinal y a un subsidio pecuniario de 40, 60 y 75 centavos diarios. Yo pregunto, ¿es muy lejano a lo que hoy día? Por supuesto, esto es muy simple, pero es muy, ¿cómo podría decirlo? Es la base de nuestro sistema de salud y de nuestro sistema previsional, ¿ya? Bueno, y finalmente entonces, después de esta situación de la organización, las pestes desnudaron la pobreza ante la sociedad dominante, comienza mediante sujetos y conceptos a gestar una reforma social legislativa que daría pasado al Estado asistencial. Es decir, se llama de un Estado gendarme, ¿cierto? Porque más bien fiscaliza, nomás ahí está como para mirar, a un Estado asistencial, es decir, un Estado comprometido con la población, con el cuidado de la salud de la población. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son algunas reformas? Miren los años. Uno de los presidentes de la moneda de 10 pesos, parece que es, ¿cierto? ¿Han visto a Balmaceda ahí? Ya el presidente Balmaceda entonces, que era súper liberal y tenía mucha visión de muchas cosas, él en su periodo crea la ley de policía sanitaria. En el año 88, miren, el mismo año en que se crea la escuela, la Universidad Católica, pero miren, se crea la primera escuela dental anexa al Hospital San Vicente. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que la escuela dental no es una escuela universitaria en un principio, ¿ya? La escuela dental más bien se vio la necesidad de formalizar a aquellas personas que estaban haciendo el ejercicio de la odontología, ¿ya? Y se llama para que formen la primera escuela dental. Y aquí hay otro concepto, bajo o en el Hospital San Vicente. Y ahí hablamos de la importancia, porque algunos hoy día la desconocen, pero la importancia de esta dupla de universidad con hospitales o con los sistemas de salud. Los espacios asistencial docente o docente asistencial, como lo quieran llamar. Pero esta relación siempre ha existido, ¿cierto? Y es muy beneficiosa para ambos, para quienes se están formando, para quienes asisten, etcétera. ¿Ya? En esta escuela dental, como no habían dentistas en Chile, por lo menos habían, pero unos poquitos, unos franceses por ahí que habían llegado a Valparaíso, en el año 97 estaba formado principalmente por médicos, ¿cierto? Y quienes tenían la experiencia de la formación del trabajo en enfermedades bucales. Entonces, recién en el año 97 se envía a formar a un médico, ¿cierto? A París, a la Universidad de París, para que saque el título de cirujano dentista o profesional de las enfermedades bucales. Después nos vamos a enfocar un poco más en el tema dental, pero estamos hablando del sistema público chileno general. En el año 89 se crea el Consejo Superior de Higiene Pública. En el año 92 la Ley Orgánica de Higiene Pública, un avance, imagínense, en poquitos años, 6 años, un montón de avance normativo en donde el Estado se hace cargo de la salud. Bueno,
Después tenemos alianzas político-técnicas que son fundamentales, ¿cierto? La creación de la escuela dental, que vamos a ver en extenso la historia de Germán Valenzuela, ¿ya? Que nace a propósito de un caso bien documentado como la muerte del canciller Becker, ¿ya? El canciller alemán. En 1918 se crea el primer código sanitario, ¿ya? Que aquí es importante, miren, ¿quién la crea? La crea un médico que está como diputado. Eso fue muy importante para la creación de muchos avances en salud, es que hay muchos médicos, incluso dentistas también posteriormente, que están en la política. Entonces, ellos incorporan estos elementos a los análisis, ¿cierto? A los análisis que corresponden. En 1924 se crea la ley 4054 del seguro obligatorio, en donde ahora el Estado dice, a ver, estuvo tan buena la idea de la Sociedad de Socorro Mutuo, nosotros ahora la vamos a hacer parte de esto, y por lo tanto, ahora le vamos a pedir a quienes contraten a sus empleados, ¿cierto? Su empleado ahora no va a ser voluntario, tiene la obligación de hacer un porcentaje de su sueldo, el patrón va a dejar otro porcentaje y nosotros como Estado vamos a hacer también nuestro aporte. Entonces habían 3 aportes para crear este seguro, ¿cierto? Para la población. Lamentablemente, este seguro en primera instancia solamente abordó al 4% de la población. Después, más adelante, se fueron incorporando otros grupos, pero al principio partió con el 4% de la población. Y este seguro también se crea, Profe, dígame, ¿usted quería que le avisáramos cuando se acabara la clase o cuando fueran las 4:30? cuando se acaba la clase queda a las 4:30, es lo mismo. No, se acaba a las 4:40, se supone el Ah, bloque, ya, pero ya son las 4:30, o sea, 4:30. ya, perfecto. Me voy a tomar 5 minutos más entonces, para terminar la idea. Gracias. Entonces se crea el Ministerio de Higiene, Asistencia Social y Previsión Social y Trabajo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el MinSal, como ya ustedes lo conocen, el Ministerio de Salud no se creó como Ministerio de Salud. El Estado no dijo, ya, vamos a crear el Ministerio de Salud. No fue así. El Ministerio de Salud tiene su origen en el año 24 con la creación del Ministerio de Higiene, Asistencia Social, Previsión Social y Trabajo. Todo eso era un ministerio, ¿ya? Y esto duró hasta el año 52, la segunda reforma más grande. Vamos a ver, las reformas más grandes de Chile han sido 3 o 4, ya yo marcaría 3. La primera fue la del año 24 y después la del año 52, ¿ya? Y ahí se separa como Ministerio de Salud y el otro como de Asistencia Social y Previsión Social. Pero la gente antigua se creó y se formó con esta idea. Es por eso que ustedes van a escuchar, los que son de Temuco, que la gente cuando va al consultorio Miraflores, ¿cómo le dice cuando van al consultorio Miraflores? ¿Voy al consultorio Miraflores? La gente antigua, los abuelitos, ¿cómo le dicen? ¿No se acuerdan? ¿Nadie tiene un abuelito que vaya al consultorio Miraflores? Voy a ir al seguro, voy a irme a atender, voy al doctor al seguro. Ahí voy para allá, voy al seguro. ¿Por qué? Porque era por esto, creación de asistencia social y provisión social. Era el seguro, la gente le decía el seguro, ¿ya? E incluso les voy a mostrar aquí, a ver si lo tengo. Ya, vamos a dejar aquí. Después ustedes me acuerdan en qué presentación quedé, pero a ver si puedo. Tengo que dejar de grabar para minimizar. Yo me vuelo con esta materia, a mí me gusta esta materia, digo que me mando la bola, entonces no, se me olvida después la. Espérenme, les voy a mostrar antes que se me vayan. Miren, esto es un chiche que tengo, un chiche porque no lo van a encontrar en ninguna, no los que no lo vayan a encontrar en ninguna parte, pero hoy no le saqué foto hoy día a la presentación. Ya, voy a poner foto para que la doctora sepa que habemos 68 en clase. Foto. Ya. Aquí está, miren.
Ay, aquí está. No puedo. No puedo mostrarles. Sorry, muchachos, no puedo llegar a la imagen. Ya, muchachos, para la próxima me comprometo a traer la imagen que les quería mostrar, que era el carnet de Ángela. El viernes que tengo más tiempo les doy las indicaciones, que hoy día es tan cortita la clase que no quise perder tiempo en eso, así que el viernes me comprometo a hacer lo que me estás pidiendo, ¿ya? Hoy día es solamente una hora, entonces la hora pasa así volando, y el viernes me comprometo a mostrarles las imágenes que les quería mostrar también, ¿ya? Así que muchas gracias por su tiempo y nos vemos el viernes. Que estén Gracias a muy usted, bien, profe. gracias por su... Gracias, profe. Nada, chao. Profe. Chao. Gracias, Chao, profe. profe, que esté bien. Chao, profe.